Esto es Cabildeo Digital. Un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos. Esta es una transmisión en vivo de Cabildeo TV. Estamos con el presidente del Tribunal Electoral, el doctor Salvador Romero, a quien le doy la bienvenida al programa. Buenas tardes, Amalia, mucho gusto. Bueno, voy al grano, sin mayor preámbulo. El 1 de junio, el Tribunal Electoral anunció que había llegado a un acuerdo con los partidos políticos para ponerle fecha a las elecciones. 5 días después, Evo Morales, desde Buenos Aires, admitió haber negociado con el Tribunal Electoral. No lo mencionó, pero dijo que había negociado con el Tribunal Electoral. No dijo yo, pero se desprende que él. ¿Usted habló con Evo Morales, negoció con Evo Morales? El proceso de concertación exige un diálogo primero con todos los actores políticos. En el caso del movimiento al socialismo, el representante que designó la organización política y con quien se llevó a cabo todo el proceso de diálogo fue Diego Pari. No hubo una conversación en ningún momento directa con Evo Morales. Cada una de las candidaturas designó a un representante, o a veces el mismo candidato fue quien llevó adelante el proceso de diálogo con el organismo electoral. Y creo que es importante darle un contexto a este proceso de concertación, de diálogo que tuvo el organismo electoral. Fue el segundo. La primera vez, cuando se suspende el proceso electoral por la cuarentena, el Tribunal Supremo Electoral tomó de inmediato la decisión de convocar a los actores políticos que están compitiendo en la elección 2020 para que juntos podamos definir una ruta común hacia la elección 2020, para continuar y mantener la elección 2020. Ese proceso se dio en marzo, terminó plasmado en un primer proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral a consideración de la Asamblea Legislativa. En el transcurso del mes de mayo, el organismo electoral vuelve a tomar la iniciativa para llevar adelante un nuevo proceso de diálogo para explorar la posibilidad de postergar la fecha de la elección. Y tuvo el respaldo muy importante, significativo, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Iglesia, que acompañaron, secundaron este esfuerzo de manera constante, y el Tribunal Supremo Electoral dialogó con todas las fuerzas políticas, les consultó a todas ellas dos elementos. El primero fue saber si existía la predisposición para postergar la fecha de la elección, y ahí la respuesta fue unánime, y luego se trató de encontrar una fecha de concertación, de consenso, y que fue la que finalmente la mayoría de las organizaciones acordó, que fue el domingo 6 de septiembre. Una vez que se tuvo este consenso, esta concertación concluida, el Tribunal Supremo Electoral la anunció al país y presentó de manera inmediata, nuevamente a consideración de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que define ampliar el rango de fechas hasta el domingo 6 de septiembre, y además el Tribunal Supremo Electoral se comprometió a llevar adelante la elección esa fecha. Doctor, preguntas puntuales sobre lo que usted acaba de decir. En mayo, cuando la mayoría de la Asamblea Legislativa, es decir, el MAS, aprueba como fecha de elecciones agosto, esa fecha estaba concertada con Comunidad Ciudadana y con el partido de Yanín Áñez y con los demás partidos.
La primera fecha, esta fue una definición que asumió la Asamblea Legislativa, que fue una postura distinta a aquella que había propuesto el Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar que el organismo electoral en la primera oportunidad planteó un rango de fechas para el proceso electoral que iba desde junio justamente hasta el primer domingo de septiembre, hasta el domingo 6 de septiembre. Fue la propuesta inicial. No fue concertado. Entonces, esa primera fecha, agosto, fue una determinación del MAS. La segunda fecha, la de septiembre, usted dice, hubo una concertación. Me dice usted que con quien se negoció por parte del MAS fue Diego Pari y no Evo Morales. Como fuera, ¿usted tuvo alguna comunicación con Evo Morales? No, no tuve una comunicación con Evo Morales en este periodo, en este proceso. Siempre se negoció. Quien fue delegado por la organización política fue Diego Pari. En cada uno de los casos, el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, ha respetado a quienes han sido designados como representantes. Como he señalado, en algunos casos fue el candidato presidencial que llevó adelante la posición de la organización y en otros casos fue un representante quien fue designado para tener este proceso de concertación. Y como sucede en todos estos procesos de concertación, el objetivo es llegar a una fecha, en este caso que fuera de consenso, que fuera de acuerdo de la gran mayoría de las organizaciones políticas, lo que implicó que cada una de estas candidaturas eventualmente cediera algo para que tuviéramos todas las organizaciones políticas junto con el Tribunal Supremo Electoral una fecha de acuerdo y de consenso. Y esa fue finalmente el domingo 6 de septiembre. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral ha planteado el proyecto de ley que ya ha sido considerado, tratado y aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando Evo Morales dice hemos negociado, se refiere a su partido, no se refiere a él. Exactamente, así es. Me imagino que esa frase, aunque obviamente no me corresponde a mí interpretar los alcances de esa frase, supongo que se refiere a la organización política. Esa concertación, incido en esto porque me parece que este es un punto muy importante por la nueva posición que asumió la señora presidente Yanine Áñez. Ese proceso de concertación en el que se concluye en una fecha electoral fue una concertación en la que todos los participantes estuvieron alrededor de una mesa de conversación, de negociación, o fue usted con los partidos, individualmente, usted con los partidos. Entiendo que no todos los partidos fueron consultados, ni todos los partidos aceptaron la fecha. Aquí hay que señalar el primer proceso de concertación, aquel que se llevó en marzo, fue alrededor de una misma mesa. Estuvieron sentados los representantes, los delegados de todas las organizaciones políticas, de las 8 que están en carrera en este proceso electoral. En el proceso segundo de concertación, el esfuerzo fue diferente, porque estábamos en una época de cuarentena. Era muy difícil, por supuesto, imaginar una mesa donde estuvieran sentados o representados todos estos actores. Por lo tanto, se trató en esta segunda oportunidad de un proceso de diálogo más bien de características bilaterales. Todas las candidaturas, todas las fuerzas políticas fueron consultadas, todas ellas, ya sea a través de su candidato presidencial o del representante que eligieron, fueron señalando sus puntos de vista al Tribunal Supremo Electoral. No se dejó al margen a ninguna organización política. Y todas ellas, como señalé, expresaron de manera unánime su acuerdo con la postergación de la fecha. Luego, para definir la fecha, ahí sí, efectivamente no se logró la unanimidad que hubiera sido, por supuesto,
el deseable, pero sí un consenso muy amplio, muy mayoritario alrededor de esta fecha. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral es, por supuesto, muy respetuoso también de la posibilidad de discrepar con ese acuerdo mayoritario. Esto hace parte del juego democrático, de los principios democráticos, la posibilidad de expresar una posición distinta a aquella que al final reunió a la mayoría de las organizaciones políticas. Pero no es el caso suyo. ¿Usted está de acuerdo con esa fecha? Así es, el Tribunal Supremo Electoral lo que buscó fue generar este espacio de diálogo, de concertación, y finalmente el Tribunal Supremo Electoral es quien presenta el proyecto de ley y lo hace en un acto que probablemente ustedes recordarán, contó con la presencia, con la participación de candidatos presidenciales o de sus delegados, que fue una manera en que expresaron su respaldo y su compromiso con esta iniciativa. Doctor Romero, el partido de la presidente y candidata Yanine Áñez, ¿estuvo de acuerdo con la fecha? El partido de gobierno emitió un pronunciamiento que fue público, en el que señaló y pidió, y esto lo hizo pues a horas de que se presente el proyecto de ley, en el que pedía que el Tribunal Supremo Electoral pudiera pudiera definir una fecha para los comicios, y señalaba su voluntad, su expresión de aceptar la fecha que pudiera definir el Tribunal Supremo Electoral. Y eso es lo que se hizo. Efectivamente, al día siguiente el Tribunal Supremo Electoral informó, esta vez ya de manera pública, que se elegía como fecha para los comicios el domingo 6 de septiembre. Creo que es importante, además de señalar que este ha sido un trabajo muy importante de concertación, quiero destacar dos aspectos. El primero es que el Tribunal Supremo Electoral ha sido en el transcurso de este año el único espacio, el único ambiente que han tenido todas las fuerzas políticas que están participando en este proceso electoral de poder reunirse, dialogar, eventualmente discrepar, pero también de concertar. No ha habido otro espacio en el país que ha generado el organismo electoral para que las fuerzas políticas puedan dialogar unas con otras y que busquemos rutas comunes para el proceso electoral. Este es un primer elemento que quiero destacar. Y el segundo es que el Tribunal Supremo Electoral tomó la iniciativa de este diálogo porque justamente consideró y valoró los distintos elementos vinculados con la evolución de la pandemia, que de no existir este desafío, por supuesto, no hubiera existido ningún inconveniente con llevar adelante la jornada de votación en la fecha que estuvo asignada por la primera ley que se aprobó en este sentido. Si es que se tomó esta iniciativa, fue justamente comprendiendo estos elementos y estos desafíos de la salud pública que planteaba este proceso. No me queda claro si el partido de la presidente estuvo o no estuvo de acuerdo con la fecha 6 de septiembre previo a que usted presente el proyecto de ley. La posición que asumió es aquella que señaló de manera pública este comunicado que emitió la coalición Juntos, pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que pudiera definir la fecha y que la organización o la coalición como tal iba a respetar esa fecha. Por supuesto, en este proceso de concertación, la coalición conocía la fecha, todas las candidaturas en este proceso justamente de diálogo conocían, obviamente antes del lanzamiento oficial, nacional que hizo el Tribunal Supremo Electoral, conocían la fecha del domingo 6 de septiembre. Entonces, el partido de gobierno le dio carta blanca para fijar la fecha y dijo que lo iba a respaldar.
su comunicado, y ese es el comunicado público al que creo que debemos referirnos porque fija la posición oficial, pide que el Tribunal Supremo Electoral determine la fecha e indican su predisposición a aceptar la fecha que señale o que proponga el Tribunal Supremo Electoral. Ese es el comunicado público de la coalición Juntos y por supuesto no nos corresponde ir más allá de esta valoración. Usted presenta el proyecto de ley, rápidamente el MAS aprueba este proyecto de ley. Hace una semana que no hay quien lo promulgue. La Presidenta mandó una carta diciendo, pero ¿cómo? En pleno coronavirus. Y bueno, en parte tiene razón en el peligro, porque los casos están aumentando dramáticamente. El Tribunal Electoral tiene a un presidente y un tribunal departamental, el de Pando, con coronavirus, otro funcionario con coronavirus. Y bueno, tenemos 20.000 casos en el país, algo de razón tiene, pero se había comprometido en aprobar la ley. ¿Qué se va a hacer? Hoy día la Presidenta del Senado, la señora Eva Compa, dijo que si no promulgaba la Presidenta, lo iba a hacer ella. Hay muchos que opinan que no tiene esa atribución. ¿Cuál es el criterio del Tribunal Electoral? 3 reflexiones sobre este tema. La primera, es importante que se promulgue esa ley. Creo que es indispensable que el país tenga certeza sobre la realización de un proceso electoral que es fundamental para el afianzamiento de la democracia en el país. De ahí nuestra exhortación a que esta ley pueda ser promulgada y le dé certeza y certidumbre al país. Esta es la primera reflexión. La segunda es que en paralelo a este trabajo de concertación política que ha llevado adelante el Tribunal Supremo Electoral, con el respaldo de la comunidad internacional, que además se ha expresado de manera muy clara, muy contundente a través de un pronunciamiento del secretario general de las Naciones Unidas de respaldo a esta iniciativa, el organismo electoral, consciente y dándole toda la prioridad que requiere la salud pública, está trabajando los protocolos de seguridad, de salud para todo el proceso electoral. No solamente para la jornada de votación, que por supuesto concentra una gran atención, pero vamos a tener protocolos de seguridad para la capacitación de jurados electorales. Vamos a tener protocolos de seguridad para el manejo del material electoral, desde que llega al Tribunal Supremo Electoral, se distribuye a los tribunales departamentales, llega a los recintos de votación. El organismo electoral toma muy en serio la prioridad de la salud y por eso estamos trabajando con expertos para definir estos protocolos. Pero al mismo tiempo me parece importante subrayar que la misma ciudadanía ya está adoptando los comportamientos adecuados para comportarse en estos tiempos. Es hoy muy evidente en cualquier calle del país ver a las personas usar barbijos, se están protegiendo ellas, están protegiendo al resto. Es absolutamente común ver a los ciudadanos haciendo filas, guardando el distanciamiento social, en los supermercados, en los bancos, en otros espacios. La gente se está cuidando, está aprendiendo también a cuidar al resto y por lo tanto la protección de esa jornada electoral que se inscribirá dentro de esta dinámica social tiene esta doble característica. El organismo electoral adoptará medidas, pero también la ciudadanía adoptará los comportamientos que ayudarán a preservar la salud en la jornada electoral. Es decir, es todo el país que va a asegurar el éxito de esta jornada electoral, tanto en términos políticos, con una alta participación, como en términos de salud, todos cuidándonos entre todos y respetando los protocolos que dé el organismo electoral. Y quiero cerrar con una última reflexión, la tercera reflexión, y es que el camino boliviano no es un camino excepcional. Y basta ver América Latina. Los países latinoamericanos que teníamos procesos electorales este año,
la gran mayoría hemos reaccionado de la misma manera. ¿Cuál ha sido esta dinámica latinoamericana? Primero, buscar un acuerdo y una concertación política para postergar la elección. En los países se ha postergado el proceso electoral. Los dominicanos recorrieron su presidencial hasta el domingo 5 de julio. Los uruguayos pasaron su elección municipal de mayo a septiembre. Los chilenos han puesto su plebiscito constitucional para octubre. Es decir, todos hemos seguido este mismo camino. Hemos tenido que postergar nuestros procesos electorales. Y al mismo tiempo hemos utilizado este tiempo adicional para prepararnos, cada uno de acuerdo con sus legislaciones y cada uno de acuerdo, por supuesto, a sus protocolos, para proteger la salud de cada organismo, de los ciudadanos de su país que asistirán a votar en este proceso electoral. Y al mismo tiempo, todos los países hemos acordado o hemos coincidido en que respetar los derechos vinculados con la salud no es antagónico con el respeto de los derechos políticos. Por eso todos estos países estamos acudiendo a los procesos electorales entre julio, en el caso de la República Dominicana, septiembre, Bolivia y Uruguay, octubre en el caso de Chile, y esto solamente para centrarnos en el caso latinoamericano. Si vamos ya fuera de la región, hay países que han seguido el mismo camino y que ya han fijado sus procesos electorales. Puedo referir el caso de Francia, que había postergado su segunda vuelta municipal y que ya también la ha programado para el transcurso de las próximas semanas. Doctor, entonces, la posición de la presidenta Áñez, que es de suponer, usted es delegado presidencial de ella, ¿no? Es de suponer que sabe de todas estas medidas que usted está adelantando, que será una elección en el marco del coronavirus, con medidas de seguridad, tanto para todos los que trabajen en el proceso electoral como en el electorado. La presidenta tiene que saber esto. Entonces, ¿cómo es posible que se oponga a promulgar esta ley? ¿Tiene usted alguna explicación? ¿Habló con ella? Me parece importante, antes de entrar en la materia, señalar que ningún vocal es delegado, representante o portavoz de ningún poder. Esto creo que es lo primero que hay que señalar. Es decir, los vocales hemos sido designados, algunos por el Poder Ejecutivo, otros por el Poder Legislativo, pero ninguno de nosotros es el delegado de uno de esos poderes en el organismo electoral. Son mecanismos distintos de selección, pero todos venimos a cumplir una misma función y no representamos, no somos delegados, portavoces de los poderes que nos han nombrado en el organismo electoral. Más bien aquí asumimos una función que es la de vocales, que constituimos la sala plena y representamos al poder electoral, al organismo electoral. Esto me parece que es un punto importante para evitar confusiones sobre la función de los vocales o evitar malas interpretaciones. El hecho de que seamos designados por uno u otro poder no nos convierte en delegados de esos poderes. Y ya yendo sobre el segundo punto, por supuesto no me corresponde hacer una interpretación sobre el comportamiento de los actores políticos. ¿Qué va a hacer si no promulga la norma la presidenta? La promulgará la presidenta del Senado, y esto abrirá más dudas sobre pues posible favoritismo que usted estaría haciendo, no al partido de la presidenta Áñez, pero al MAS. ¿No le parece que su independencia está en cuestión? Creo que la independencia, la imparcialidad
de ninguno de los vocales está en tela de juicio. Más bien considero que esta independencia, la imparcialidad, el apego a la ley, un comportamiento equidistante frente a los actores políticos ha sido la marca que está caracterizando a esta composición, a esta integración del Tribunal Supremo Electoral, y creo que todo este casi pequeño semestre que estamos en funciones ha demostrado justamente un comportamiento independiente, un posicionamiento imparcial, una equidistancia frente a todas las candidaturas políticas, frente a todas las fuerzas políticas en competencia. Creo que son justamente los hechos, las acciones, las que respaldan este comportamiento imparcial, independiente, de un apego a los mandatos constitucionales y a lo que señala la ley. Creo que la discusión está en hacer elecciones o no hacer elecciones. Cuando el MAS se apresura y aprueba una ley de convocatoria a elecciones en agosto, entonces como que divide las aguas. Todos los que están en contra del MAS entonces no quieren elecciones ahora. Y todos los que apoyan al MAS resulta que ahora sí quieren elecciones. Y usted ha recibido críticas muy duras de colegas míos porque usted no se opuso a esa ley aprobada por el MAS, es decir, no se pronunció, y ese vacío quedó como una enorme sospecha vinculada a esta frase de Evo Morales que dice, sí he negociado, ¿no? Entonces queda esta sospecha. Yo no sé si la duda sobre la imparcialidad del Tribunal Electoral es aún más grave que el propio coronavirus o la negativa de la presidenta Áñez a promulgar una ley de elecciones que ella ha apoyado. Usted dice que hubo concertación y que su partido aprobó la necesidad de convocar a elecciones. ¿Cuál de estos tres factores es más peligroso, doctor? Creo que se han subrayado algunos elementos importantes y creo que permiten hacer algunas puntualizaciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene un mandato legal que es básico en un Estado de Derecho, y por supuesto que no es solamente un mandato del Tribunal Supremo Electoral, pero en este caso me corresponde hablar en nombre del órgano electoral, y es el cumplimiento, el acatamiento de la ley. Este es un factor fundamental, básico del Estado de Derecho. Para que funcione el Estado de Derecho, las normas, las reglas, las leyes deben ser cumplidas. Lo que señaló el Tribunal Supremo Electoral, y que siempre lo va a afirmar, es que va a dar cumplimiento a lo que dispone la Constitución y lo que disponen las leyes. Sin ese principio básico, el Estado de Derecho quedaría en una inmensa y grave fragilidad y vulnerabilidad. Y al mismo tiempo que el Tribunal Supremo Electoral afirmó esto con claridad, es importante destacar lo que hizo el organismo electoral, que ha sido buscar un escenario de concertación, de diálogo con todas las fuerzas políticas, justamente para mantener esta equidistancia, pero fruto de ese trabajo de concertación del organismo electoral, asumiendo plenamente su papel y su mandato constitucional, es que se presenta un segundo proyecto de ley a consideración de la Asamblea Legislativa. Lo concreto es que usted considera que la convocatoria de elecciones es una necesidad política para el país. Eso es lo que entendí. Ciertamente, el país necesita llevar adelante este proceso electoral, un proceso electoral que es fundamental para afianzar la democracia en Bolivia. Y acá creo que vale la pena recordar de dónde venimos. Es decir, en octubre de 2019 o en noviembre de 2019 se anuló un proceso electoral. Eso es algo absolutamente excepcional y es un hecho muy grave para no solo para un organismo electoral, sino para la democracia y para un país. De hecho, si nos situamos y tratamos de recordar un hecho equivalente, la anulación de una elección presidencial, en Bolivia
La anterior vez que se anuló un proceso electoral fue en 1978, que fue cuando estaba el país tratando de regresar al sistema democrático, y hay que indicar que la anulación de la elección de 1978, el país la pagó con un precio muy alto. Tuvimos, fruto de la anulación de ese proceso electoral, 4 años de profunda inestabilidad política, social, perdimos miles de vidas y, por supuesto, el contexto político, social, económico se degradó. Esa fue la última vez que se anuló un proceso electoral y haría mal el país en olvidar este precedente. ¿Y cuándo ha sido la última vez que en América Latina se anula una elección presidencial antes de la boliviana del 2019? En el siglo XXI solo hay un caso en América Latina, fue la segunda reelección de Alberto Fujimori en Perú el año 2000. Es decir, es un hecho absolutamente excepcional, es revelador de una muy grave crisis. Creo que no hay que olvidar ese detalle, y la elección 2020 justamente tiene el objetivo fundamental, central, de reafianzar el proceso democrático boliviano, y por lo tanto es necesario que esta elección sea un elemento que genere certezas al conjunto de la ciudadanía, que tenga certeza, que tenga reglas claras, y uno de los elementos básicos de esa certeza es justamente que tenga una fecha en el calendario. Sí, es la presidenta del Senado la que promulga la ley, es decir, asumiendo el rol de vicepresidente, de presidenta, presidente del Congreso en su conjunto, no solo del Senado. Muchos cuestionarán esa atribución. ¿Habrá alguna consulta al Tribunal Constitucional por parte del Tribunal Electoral para que no quede duda alguna de la legitimidad de esa ley? En tanto y en cuanto ponga algo contrario, corresponde presumir la constitucionalidad y la legalidad de una ley que sea promulgada. El conflicto con el procurador, se esperaba que el Tribunal Electoral abra una causa precisamente por la gravedad de lo ocurrido contra los anteriores miembros del Tribunal Electoral y otros que resultaren culpables por el fraude electoral de octubre del año pasado. Parto de la premisa que usted considera que efectivamente hubo fraude, ¿no? Es la primera premisa. Y la segunda es, ¿por qué demoró tanto en ser querellante contra los que nos llevaron a este atolladero político que fue el fraude electoral, a quienes le debemos esta escaramuza tan grave que está atravesando el país? Y finalmente usted presenta la querella, pero parece que por presión. El señor procurador, José María Cabrera, le dijo de todo a usted, ¿no? Le dijo negligente, en fin. Y parece que fue esta presión la que lo lleva a usted a presentar una querella sin querer, queriendo, porque no dice en su querella contra quién se está querellando. Y entonces el procurador le dice, por favor, revise, haga otra vez otra querella, pues para que se entienda contra quién está usted, contra quién está demandando. Esto parecería que usted está tibio, ¿vio? Está como no queriendo enfrentarse al MAS, porque, bueno, el MAS fue el que nos llevó a este callejón sin salida, que ojalá tenga salida con este proceso electoral. Hay muchas preguntas en la pregunta, Amalia, y creo que por lo tanto es importante ir avanzando paso por paso para comprender la actuación del Tribunal Supremo Electoral. Lo primero es que, a pesar de que el organismo electoral tuvo y recibió como el mandato primero
inmediato la necesidad de llevar adelante este proceso electoral 2020 en condiciones extremadamente difíciles, un plazo muy breve, tribunales departamentales destruidos, un sistema informático para reconstruir, es decir, un volumen de trabajo muy significativo para enfrentar la elección, sin lugar a dudas, más compleja del periodo democrático boliviano de estos últimos 40 años. A pesar de todo ese volumen muy grande de trabajo que suponía organizar el proceso electoral en un tiempo tan breve, tan corto, el organismo electoral se dio el tiempo de la reflexión para estudiar cómo se iba a presentar esta querella. Es decir, que un documento de esta importancia no es un texto que se improvisa, no es un texto que se arma a la rápida para simplemente salir del paso. Exige un proceso de reflexión en la sala plena, en esta instancia colegiada donde se toman las decisiones, y en paralelo a todo este gran trabajo, este gran volumen de trabajo que suponía llevar adelante la elección, el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, cumple con su deber, analiza los términos de su participación en este proceso y presenta la querella que se presentó la semana pasada. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo Electoral venía ya con un amplio trabajo de colaboración con el Ministerio Público. Hemos respondido y entregado mucha y valiosa información para que este proceso pueda llevarse adelante. Se ha respondido y se ha entregado toda la información que se ha solicitado. Es decir, la colaboración con el Ministerio Público ha sido permanente, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de los tribunales departamentales. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la querella y cuál es el objetivo central del proceso que se está llevando adelante? El esclarecimiento de los hechos que se han suscitado en octubre de 2019 en el país. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral busca que se puedan esclarecer estos hechos. Y si existen delitos, por supuesto que sea la justicia la que determine cuáles son los delitos que se han cometido, y si se han cometido estos delitos, que por supuesto sean sancionados los culpables, los responsables de esos delitos. Lo importante hoy es que la justicia tenga el espacio suficiente, que pueda actuar apegada a las normas, con independencia, y pueda determinar qué es exactamente lo que ha sucedido en octubre de 2019. El Tribunal Supremo Electoral ha cumplido con sus responsabilidades y no lo ha hecho por presión, porque este es un tema que ha sido debatido, que ha sido analizado y que finalmente, fruto de un trabajo de reflexión maduro, ha presentado el documento. Y por supuesto no nos corresponde entrar en consideraciones con respecto a lo que dicen, opinan o comentan otras instituciones del Estado. El Tribunal Supremo Electoral en eso es muy respetuoso con los otros poderes del Estado, es respetuoso con las instituciones del Estado, porque esto nos parece un elemento que es central y básico para un adecuado funcionamiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral evita estas polémicas y más bien habla sobre todo a través de sus actos, de sus acciones, de su comportamiento. Doctor Romero, sobre esto, usted presenta una querella, pero no dice contra quién. ¿No es una querella coja? No lo es, definitivamente. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho un análisis y identifica, por un lado, algunos presuntos delitos que se habrían cometido, algunos que están vinculados con el ordenamiento específicamente electoral, y otros presuntos delitos que estarían vinculados o que están tipificados en la ley anticorrupción. Y señala de manera muy clara que esta querella
está dirigida contra quienes resulten responsables de estos hechos. Por lo tanto, es una querella que está claramente señalando que se dirige contra quienes resulten responsables de estos hechos. Y será justamente el trabajo de la justicia la que nos irá permitiendo definir estos elementos. Y el Tribunal Supremo Electoral, como siempre lo ha hecho, estará lista para contribuir con toda la información, con todos los elementos que se necesiten para colaborar en este proceso y que finalmente la justicia pueda determinar estos aspectos vinculados con la inocencia o la culpabilidad de los delitos por los cuales están imputados o están acusadas numerosas ex autoridades. Bueno, esto es lo extraño porque hace 6 meses que están presos. Doña María Eugenia Cho, que todos los miembros del anterior Tribunal Electoral están ya presos, están con medidas cautelares, pero usted no se anima a sindicarlos. Nosotros hemos señalado que estamos presentando esta querella contra todos quienes resulten responsables por los presuntos delitos que nosotros estamos indicando de una manera muy precisa, muy concreta, como digo, algunos vinculados con el proceso electoral y otros que están tipificados en la ley anticorrupción. Ya le corresponderá a la justicia indicar sobre las culpabilidades o no de las personas que están en este proceso electoral. Y por supuesto, a medida que va avanzando un proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral puede ir presentando memoriales adicionales. Esto es parte de la rutina de un proceso electoral, es decir, que se va complementando, se va añadiendo información, se van aportando nuevos elementos de acuerdo a cómo va avanzando el proceso electoral. Sin embargo, creo que se puede señalar con claridad que la querella que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral es sólida y se encuentra bien fundamentada. ¿Esta fundamentación toma elementos del informe de la OEA? Definitivamente, este ha sido una base muy importante para el planteamiento judicial que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. ¿Todos los miembros del actual Tribunal Electoral suscriben esta querella o es de una parte de los integrantes del tribunal? No, es una querella que ha sido presentada por la sala plena de manera unánime, no se ha presentado ninguna disidencia. Y aquí aprovecho para señalar algo que me parece muy valioso. Y es que en todo este tiempo que se ha venido ya trabajando con la actual integración del Tribunal Supremo Electoral, la inmensa mayoría de las decisiones se adoptan por consenso, se adoptan por unanimidad. Es una sala plena que está muy cohesionada alrededor de los objetivos que sabemos que estamos persiguiendo, es decir, organizar un proceso electoral que sea técnicamente sólido, políticamente imparcial y ahora con las debidas medidas de protección de la salud. Es muy excepcional que alguna decisión no tenga esta posición unánime de la sala plena. Y esto hay que subrayarlo, hay que destacarlo, porque por supuesto en un cuerpo colegiado, en este caso de 7 vocales que lo integramos, por supuesto existen criterios, pensamientos, ideas diferentes y el hecho de que logremos armonizar, que tengamos por consenso la inmensa mayoría de todas las definiciones que tomamos, creo que indica muy claramente un compromiso muy fuerte de todos los integrantes de la sala plena con los principios, con la misión básica, fundamental del organismo electoral y de manera muy específica con llevar adelante un buen proceso electoral 2020. Cuando el Tribunal Electoral inhabilitó la candidatura de Evo Morales, ¿eso creó una fisura interna? No, no creó una fisura interna, aunque fue una de las pocas definiciones que se adoptaron no por unanimidad, sino en votación con mayoría y con 2 votos en minoría, pero esto de ninguna manera ha fisurado
a la sala plena, porque lo importante es la manera como se van construyendo estas decisiones y el hecho de que sobre algún tema es en concreto y algunos otros eventualmente, como les digo, muy pocos, pero suceden, ocurren, por supuesto, en el que existe algún voto disidente o existe alguna posición minoritaria. Lo importante es que tenemos una manera de procesar las decisiones que nos permiten saber que podemos estar en desacuerdo en algunos puntos, que podemos tener puntos de vista diferentes sobre algunos temas, pero que sabemos, asumimos, quienes están en una posición mayoritaria, quienes están en una posición minoritaria, que todos estamos actuando con independencia de criterio, que lo hacemos valorando los distintos elementos y que por supuesto es legítimo tener opiniones discrepantes. Y por lo tanto, una vez que se termina una votación como esa, por ejemplo, con una posición de mayoría y una posición de minoría, pasamos al siguiente tema y ahí nuevamente pues volvemos todos a expresar nuestros puntos de vista. Por lo tanto, la sala plena está muy cohesionada, como refleja la toma de las decisiones en la inmensa mayoría de todas las decisiones. Y esto es algo que hay que destacar porque no es siempre sencillo que suceda en un cuerpo colegiado. Doctor Romero, uno de los partidos más importantes del país que está en carrera electoral, el partido de Evo Morales, del MAS, es el partido que se benefició o quiso beneficiarse con el fraude electoral del 20 de octubre. Y bueno, elementos de ese fraude no han sido desmontados. Se ha cambiado el Tribunal Electoral para satisfacción del país entero. Sin embargo, pues la militancia masista querrá volver a revisar este fraude, cambiando la votación que se emita en las urnas. ¿Usted es consciente de esto? ¿Se tomarán medidas para que los votos de las urnas sean respetados, que las urnas no aparezcan en las casas de los militantes del MAS, que los votos no aparezcan tirados en los basureros? En fin, sabe, hemos vivido una experiencia muy dura y no quisiéramos repetirla, pero vemos que habrá una intención porque hay una desesperación por la retoma del poder. Junto con las medidas de seguridad por el coronavirus, que van a ser muy importantes, ¿qué medidas contra este otro virus que se llama fraude electoral se van a tomar? El Tribunal Supremo Electoral está comprometido con llevar adelante un proceso electoral que sea transparente y cuyos resultados sean el reflejo cabal, preciso, de la voluntad popular expresada en las urnas. Para ello estamos adoptando varias e importantes medidas. En primer lugar, estamos trabajando de manera muy seria sobre todo nuestro proceso de cadena de custodia del material electoral, en los dos sentidos, desde que parte del Tribunal Supremo Electoral y va a llegar hasta el último recinto electoral, hasta los recintos más alejados de las capitales departamentales. Vamos a tener un protocolo de seguridad, de custodia del material electoral. Esto lo estamos trabajando de manera muy cercana con el respaldo de la cooperación internacional. Estamos rescatando buenas prácticas internacionales, al mismo tiempo las estamos adaptando al contexto nacional. Por lo tanto, vamos a tener seguridad sobre el material que va, pero también sobre el material que retorna y que regresa a los tribunales departamentales para que se computen los votos. Entonces, hay cadenas y protocolos de seguridad que van a ser los más estrictos, los más rigurosos que haya tenido el país en su historia electoral. Lo estamos trabajando de manera muy coordinada con este apoyo y esta asistencia técnica internacional. Por otro lado, estamos también trabajando de manera muy fuerte para el rediseño de nuestro sistema de cómputo y para nuestro sistema de difusión de resultados preliminares, el DIREPRE. Ambos van a tener importantes innovaciones con respecto al proceso electoral 2019. En el caso de este sistema de difusión de resultados preliminares,
que se está desarrollando en Inglaterra con una compañía altamente especializada y que tiene programas de muy alta calidad. Vamos a tener un sistema de difusión de resultados preliminares sólido que va a ser propiedad del organismo electoral. Nos hemos comprometido además a que vamos a ir difundiendo los resultados a medida que le vaya llegando a conocimiento de los tribunales departamentales, que ese proceso no se va a interrumpir bajo ninguna circunstancia durante la jornada de votación y por lo tanto va a ser un sistema sólido. Y por supuesto también en el sistema de cómputo, el Tribunal Supremo Electoral está desarrollando un nuevo programa de cómputo que va a permitirle al ciudadano tener una información muy precisa, muy actualizada. Apenas los tribunales departamentales aprueben un acta de una mesa, los delegados de las distintas organizaciones políticas van a poder ver qué es lo que se transcribió y toda esa información va a estar disponible para todos los ciudadanos. Los ciudadanos van a poder ver en el sistema de cómputo, acta por acta, cuál ha sido todos los resultados electorales del país y van a poder observar la absoluta transparencia con la cual se está llevando adelante este proceso electoral. Por lo tanto, estamos adoptando muchas medidas porque sabemos que uno de los factores claves de este proceso electoral es que la ciudadanía recupere la confianza en el organismo electoral. No hay que olvidarlo, el país durante muchas décadas confió en el organismo electoral y confió porque el organismo electoral respondía a la demanda ciudadana justamente de actuar con transparencia, con apego a la ley, con imparcialidad. Y hoy ese es nuestro comportamiento y estamos decididos a recuperar esa confianza ciudadana en el organismo y en el proceso electoral. Y añado un tercer elemento, vamos a tener también, por supuesto, una presencia amplia de la observación electoral internacional. Ciertamente en este momento no conocemos las características específicas en las cuales se va a llevar adelante este despliegue de las observaciones internacionales en el terreno, porque es algo que no depende necesariamente del organismo electoral, tampoco de las misiones de observación, dependemos de varios factores que en este momento no son conocidos, pero en todo caso es importante señalar que sí hay un compromiso muy claro de la Unión Europea, de la OEA, de la Unión de Organismos Electorales de América, de estar presentes en Bolivia, de observar, evaluar el proceso electoral boliviano 2020. Doctor, uno de los engranajes claves del fraude fueron los tribunales departamentales, todos electos entre militantes comprometidos del MAS. Entiendo que no se los ha cambiado. Sí, todos los tribunales departamentales electorales tienen, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, nuevos vocales. Es decir, que la renovación del organismo electoral ha sido completa. En diciembre de 2019 se eligieron vocales del Tribunal Supremo Electoral y vocales de los tribunales electorales departamentales. Todos somos nuevos, todos venimos, algunos tenemos por supuesto experiencia previa, pero ningún vocal que estaba en funciones en el proceso electoral 2019 está ejerciendo esa labor en este proceso electoral. ¿Y usted confía en la imparcialidad de este organismo intermedio tan importante? Sí, existe un trabajo permanente, además, con los tribunales departamentales, existe mucho vínculo. Hay que saber que el organismo electoral boliviano, el órgano electoral boliviano, funciona sobre una doble lógica. Por un lado, el Tribunal Supremo Electoral tiene, por supuesto, un papel rector y tiene una capacidad de instruir a los tribunales departamentales cómo proceder, qué acciones adoptar, pero al mismo tiempo, y esto es lo importante y es interesante, los tribunales departamentales tienen
ámbitos específicos de autonomía, es decir, se combina la autonomía de los tribunales departamentales dentro de ciertos marcos, dentro de ciertos límites, con este papel rector que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Y hay una coordinación que es muy efectiva entre este nivel nacional y los tribunales departamentales. Estamos todos como órgano electoral decididos, comprometidos a llevar adelante un proceso electoral que sea transparente, que sea confiable y que finalmente ayude a consolidar esta recuperación de la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral. Que será vital para que el perdedor en las elecciones reconozca el resultado electoral y no se arme otro zafarrancho político. Es previsible en la medida que el MAS, que está en carrera electoral y desesperado, está poniendo bombas. Doctor Romero, ¿es este otro peligro? Es decir, hacer un proceso electoral en medio del coronavirus, que ya es bastante y que asustará a un sector de la población y que tal vez no irá a votar por temor al contagio. Eso ya es un problema grande. Y en el marco en que hay una actividad terrorista inocultable. Creo que estamos asistiendo a un proceso electoral que es complejo. Decía que es, y creo que no exagero en una valoración histórica, es el proceso electoral más complejo de los últimos 40 años, el proceso electoral más complejo desde el retorno a la democracia a principios de la década de los 80. Tiene todas las complejidades que he señalado, las que se han aumentado, que son las vinculadas con la evolución del coronavirus en Bolivia, pero además hay este telón de fondo que es un proceso electoral polarizado, de posiciones muy encontradas, muy aguerridas, y en los cuales, por supuesto, el comportamiento imparcial del organismo electoral genera, casi por definición, en estos contextos tan polarizados, a veces una postura difícil de comprender para los actores políticos o sociales. Cuando la polarización es tan fuerte, cuando un actor, y es la responsabilidad primera del organismo electoral, comportarse de una manera imparcial, esto por supuesto siempre genera tensión entre los actores políticos. Pero aquí es importante este proceso de recuperación de la confianza ciudadana en la autoridad electoral, ayudará a que podamos entregar resultados que sean aceptados por el conjunto de los actores políticos, pero también por el conjunto de la ciudadanía. Esto es un elemento fundamental, el afianzar, recuperar, asegurar esta confianza ciudadana en el organismo electoral. Y por supuesto somos conscientes de que este es un camino difícil, y lo es porque estos comportamientos imparciales, al no ceder justamente ni a un lado ni al otro, mantener esta equidistancia con los actores políticos, puede generar definitivamente irritación, molestia, indignación, porque los sectores pueden desear, por supuesto, que el organismo electoral se incline a un lado y al otro. Y cuando no lo hace, cuando mantiene este camino equidistante, imparcial, por supuesto que esto genera, en el transcurso del proceso, genera irritación. Pero el organismo electoral está comprometido con su papel imparcial e independiente. Doctor, el proceso electoral, 6 de septiembre, tal como aprobó esta norma el Parlamento, no sabemos quién lo va a promulgar, pero esa es la fecha. ¿Hay algún factor que pueda cuestionar esa fecha y volver a postergar este proceso electoral, ya sea un recrudecimiento de la pandemia o un recrudecimiento de actividades terroristas, bombas a torres eléctricas o de televisión o de comunicación, en fin, bloqueos, incendios, no sé? O a pesar de todo eso, usted seguirá adelante.
El Tribunal Supremo Electoral está avanzando rumbo a esta jornada de votación el domingo 6 de septiembre. Vamos a reanudar el calendario electoral para recorrer los últimos 45 días que nos separan de la jornada de votación en la segunda quincena de julio. Hay que recordar que estamos a 45 días de terminar el proceso electoral. Eso es lo que cuando se suspendió el calendario electoral el 21 de marzo, nos faltaban 45 días por recorrer. Cuando reanudemos el calendario electoral en la segunda quincena de julio, será para complementar esos 45 días. Entre tanto, nos vamos preparando para ese momento desde el punto de vista técnico. Ya he señalado, estamos desarrollando los protocolos de seguridad sanitaria, estamos llevando adelante los mejoramientos de la cadena de custodia. Estamos trabajando también con los programas de difusión de resultados preliminares, el cómputo. Estamos saneando el padrón electoral, que es otra actividad muy importante con 3 dimensiones. Por un lado, hemos tenido un proceso y tenemos un proceso de inclusión. Hemos incorporado a los jóvenes que cumplen 18 años y estamos llevando nuevamente adelante este proceso bajo la modalidad del empadronamiento permanente. Hemos tenido un proceso de actualización a través de los nuevos registros de cambios de domicilio. Y la tercera dimensión de este saneamiento del padrón es el de la depuración. Estamos depurando a los fallecidos y estamos haciendo esta actividad, y esto quiero destacarlo, siempre abiertos a la vigilancia, al control, al monitoreo de las organizaciones políticas. De hecho, esta semana, por ejemplo, tenemos abierto nuestro laboratorio en la Dirección de Tecnología, que le permite a los delegados de las organizaciones políticas, pero también de las asociaciones de la sociedad civil que están interesadas en el proceso electoral, a acudir con sus delegados técnicos para poder observar el padrón electoral. Esta actividad dura toda esta semana. Los delegados ven, hacen las pruebas, hacen los ensayos, ven la solidez, la confiabilidad del padrón electoral. Esta es la segunda semana en que realizamos una actividad de estas características. La primera la realizamos en marzo. Las organizaciones políticas pudieron poner a prueba el padrón, señalar sus inquietudes, sus sugerencias, sus observaciones. Muchas de esas observaciones valiosas y incorporadas, por lo tanto están volviendo en esta semana a realizar ese trabajo, a ver los cambios, a ver cómo se sigue mejorando, cómo sigue avanzando el saneamiento del padrón. Por lo tanto, las organizaciones políticas están muy involucradas en este proceso electoral, y al organismo electoral le parece fundamental que las organizaciones políticas estén presentes, estén viendo cuáles son los trabajos que estamos realizando, cómo estamos mejorando, cómo estamos saneando el padrón electoral, y vamos a llegar con un padrón electoral debidamente saneado y, lo que es igualmente importante, debidamente conocido por todas las fuerzas políticas. Bueno, no sabes la alegría que me da saber que los muertos no van a votar, ¿no? A mi papá lo hicieron votar y había muerto hace 20 años. Doctor, ¿no hará, aunque sea un pequeño comunicado, exhortando a las fuerzas políticas que dicen estar en el proceso democrático y en la campaña electoral, a abstenerse, a poner bombas y a tumbar torres y a atacar a las ambulancias? El Tribunal Supremo Electoral tiene una exhortación permanente a todas las fuerzas políticas para que podamos conducir el proceso electoral en el ambiente de mayor tranquilidad social posible. Cuando un proceso electoral se desarrolla en un ambiente de gran tensión, por supuesto, aumentan los riesgos. Cuando el proceso electoral se desarrolla en un ambiente social más tranquilo, más relajado, esto, por supuesto, disminuye cualquier tipo de riesgos para el proceso electoral y termina redundando en un fortalecimiento del proceso democrático de un país. Por lo tanto, siempre ha sido política del organismo electoral llamar a hacer una exhortación a un comportamiento
lo más tranquilo, respetuoso de la ley a todas las fuerzas políticas, a todos los actores políticos, y es por eso también que estamos convencidos en el valor del diálogo, en la posibilidad de que más allá de que tengamos criterios diferentes, de que tengamos opiniones contrastadas, estamos convencidos de que se puede llegar a soluciones concertadas. Y es por eso que el organismo electoral no ha dudado en marzo en convocar a todas las fuerzas políticas, buscar soluciones concertadas, lo volvió a hacer en mayo y estamos convencidos del valor del diálogo como un principio fundamental de la democracia. Y de hecho, uno de los programas importantes que estaba llevando adelante el organismo electoral en este proceso era un conjunto de diálogos que estaban siendo desarrollados por los tribunales departamentales con los actores más variados. Por supuesto, hemos tenido que adaptarnos a estas restricciones de la cuarentena, pero no hemos perdido esta vocación de diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y también, por supuesto, con las organizaciones sociales para que tengamos un proceso electoral tranquilo, pacífico y donde finalmente todos los resultados sean aceptados, porque las fuerzas políticas y la ciudadanía sepan que ellos han reflejado la voluntad popular. Doctor, tres preguntas para cerrar con respuestas súper cortitas. La elección se hace sí o sí, entonces, el próximo 6 de septiembre. Estamos trabajando para llegar a la elección el domingo 6 de septiembre. Así es. ¿El resultado electoral se conocerá la misma noche del 6 de septiembre? Estamos trabajando para que el sistema de difusión de resultados preliminares pueda ofrecer la mayor cantidad posible de información la misma noche del domingo electoral. Ese es el compromiso del organismo electoral, es difundir toda la información estadística que se reciba desde las mesas de votación. Si habría necesidad de una segunda vuelta, ¿cuándo sería la fecha de esa segunda vuelta? ¿Y cuándo sería la posesión del nuevo presidente o presidenta? En este caso, la segunda vuelta, de acuerdo al mandato legal que tenemos, tendría que hacerse hasta 45 días después de realizada o celebrada la primera vuelta. Por lo tanto, tendríamos una segunda vuelta que sería en octubre, y de acuerdo con los plazos que están previstos a partir del calendario que teníamos para el 3 de mayo, seguramente la posesión, en caso de que hubiera una segunda vuelta, sería en algún momento de noviembre. Sin embargo, todas estas fechas, por supuesto, que van a ser precisadas cuando, una vez que esté publicada la ley que fije el domingo 6 de septiembre como jornada de votación, el Tribunal Supremo Electoral dará a conocer el calendario electoral con todas estas fechas, incluyendo, por supuesto, la probabilidad de una segunda vuelta. Doctor Romero, ¿cómo se siente anímicamente encabezando el poder más importante en este periodo de transición, cuando de todo lado le dan de todo y le dicen de todo? ¿En algún momento llegó a arrepentirse de haber aceptado el cargo? Creo que y esto no es solamente un sentimiento personal, Amalia, sino que creo que refleja el sentimiento de la sala plena, es un sentimiento de mucha templanza y de mucho compromiso. Estamos convencidos de que esta elección es fundamental para el futuro democrático del país y estamos empeñados en que se realice de una manera transparente, limpia, con adecuadas medidas de seguridad para la ciudadanía, y por lo tanto el convencimiento de la misión que está llevando adelante el organismo electoral nos da mucha fortaleza. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por su tiempo y lo estaré molestando en cualquier otro momento. Muchas gracias, Amalia. Buenas tardes. Bueno, me despido de todos los amigos que han seguido esta entrevista, que además estará en las redes sociales a disposición de todos aquellos que llegaron tarde o aquellos que todavía no la han visto y que es importante verla. Muchas gracias conmigo y con Cabildeo TV. Hasta cualquier instante.